Bien, ahí se está grabando. Bien, para esta primera clase vamos a hablar de algo genérico, que son los entornos de desarrollo integrados, que básicamente van a ser lo que vamos a utilizar para poder hacer la programación. Pero ya que esta carrera y todas las materias que van a ver, las 4 de laboratorio las van a ver conmigo, las 4 son de programación, así que yo les pregunto, ¿qué es la programación? ¿Qué entienden ustedes por programación? Ya que es una tecnicatura Programar. de programación. Sí, es lo mismo. Programar. Eh, Para mí, profe, programar sería diseñar algún sistema de razonamiento virtual, por así decirlo, el cual cumpla con un objetivo siguiendo determinados pasos. Ujú. Bien, bien. Bastante Programar puede ser también crear un comando. Claro, seguir también. una serie de algoritmos para llegar Ujú, a lo que dijo el compañero. ujú, también. Sí, me gustan las palabras que están utilizando. Ojo, el concepto puede ser vago ahora. La idea es ir formándolo con el correr del tiempo. Pero me gustó esa parte de algoritmo, me gusta la parte de desarrollo, la parte de lógica. Todo tiene que ver con eso. Así que, como definición, sacándola de Wikipedia, ¿sí? Nos vamos a apoyar un poco de lo que dice Wikipedia, como para entender. Acá ponen, es indicarle a la computadora lo que tiene que hacer, ¿sí? Eso es algo bien directo y concreto, porque la computadora, hasta hace algunos años, todo lo teníamos que decir qué hacer. Ahora como que ahora está empezando a razonar por su cuenta, pero no tan así. Es el proceso por el cual una persona, acá hay que hacer hincapié que es una persona la que está detrás de la programación y no la máquina, una persona desarrolla un programa valiéndose de una herramienta que le permita escribir el código y de otra que sea capaz de traducirlo a lo que se conoce como lenguaje de máquina, que puede comprender el microprocesador. ¿Sí? Una definición amplia, pero acá lo importante es una persona desarrolla el programa. ¿Sí? Hasta el día de hoy hay herramientas que automatizan el proceso de escribir el código que son muy nuevas, pero por ahora nos centremos en esto que es clásico, lo otro es todo nuevo. Hasta ahora el 99,9% de los programas son desarrollados por personas, valiéndose de una herramienta. Esa vamos a ver cuáles son las herramientas que le permite escribir el código, por un lado, y otra que sea capaz de traducirlo. O sea, lo que yo escribo como programa, como instrucciones, como pasos a seguir, va a haber otro programa que va a interpretar esos pasos y lo va a llevar a otro lenguaje que es el que puede entender la máquina y puede ejecutarlo. ¿Sí? Eso en grandes rasgos es lo que podríamos decir lo que es una programación. Aquí tres cosas. Persona, que desarrolla un programa, valiéndose de dos herramientas, una que ayude a escribirla y otra que ayude a traducir ese código al lenguaje máquina. Son las tres partes importantes en esto. La persona y las dos herramientas. Y si vamos a programar, lo hacemos en un lenguaje. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un Un lenguaje, código. claro, un código que nosotros escribamos a una máquina para que entienda lo que nosotros queremos poner. Ujú. Eh, Código, primero, quien dijo código no alcancé a ver el nombre, pero código es muy genérico. Código Morse, código de colores, código. ¿Qué código? El lenguaje de programación, bien como dijo el otro alumno, es una manera de nosotros decirle un lenguaje en el que nosotros hablamos que después va a ser interpretado por una computadora. Va a ser traducido y después interpretado en otro lenguaje de programación. Por lo general, los lenguajes de programación están hechos, diseñados por personas para que las personas puedan entenderlo y diseñarlo. Después hay otros lenguajes que fueron diseñados por personas para las computadoras para que puedan entenderlo.
Y ahí empezamos a hablar de niveles de los lenguajes de programación. Lenguaje de bajo nivel hacen referencia a los que son entendibles por la computadora, y lenguajes de alto nivel son los que entienden las personas, ¿sí? Y viceversa, la persona podría llegar a entender cómo es el lenguaje de programación de la máquina con un aprendizaje, pero de manera natural no lo sabe hacer. Y por el contrario, una computadora no va a entender el lenguaje que está de alto nivel, a menos que se le explique cómo. Bien, entonces, para dar una formalidad a la definición del lenguaje de programación, un lenguaje de programación es un lenguaje formal que le proporciona al programador, ¿sí?, a la persona que escribe el programa, la capacidad de escribir una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema informático, de manera que se puedan obtener diversas clases de datos, ejecutar determinadas tareas. Una definición larga, pero en conclusión es lenguaje que le proporciona al programador la capacidad de escribir la serie de instrucciones que después va a ejecutar ese sistema informático para realizar una tarea o para obtener datos, ¿sí? Nosotros vamos a programar con ese fin, para que pueda realizar ciertas tareas, una cierta acción, solucionar un problema, hacer un cálculo o obtener información, obtener datos. Y como lenguaje de programación eh, más conocidos hoy en día, podemos nombrar estos 10 primeros, que es Python, con el que nos vamos a centrar en la segunda parte de este cuatrimestre, y en el laboratorio 2 y programación 2 nos centramos en Python. Después existen otros como C, Java, C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, PHP, lenguaje ensamblador, SQL. Todos con posibilidad de ser escritos por una persona, que luego van a ser compilados y ejecutados por una computadora. Tenemos infinidad de lenguajes de programación. Estos son los 10 más usados popularmente hoy en el mundo, pero y cada uno con un fin específico. O sea, Python tiene un cierto objetivo dentro de lo que ofrece el lenguaje, lo mismo que C, Java, C++ y todos los demás. Por darles un ejemplo, PHP, JavaScript por lo general se los asocia para el desarrollo de páginas web, no tanto como para aplicaciones de escritorio. C se lo utiliza para desarrollo de sistemas operativos, cuestiones de que son de bajo nivel. Java, Python sí se lo puedo también utilizar para dispositivos móviles. Java es lo que se utiliza hoy para hacer dispositivos, programas móviles. C++, C Sharp para aplicaciones de escritorio. Lenguaje ensamblador para la máquina. SQL para poder interactuar con las bases de datos. O sea, cada uno cumple, es un lenguaje de programación, pero está diseñado para resolver un problema específico. Este orden en el que coloqué estos lenguajes no son al azar. Eso lo podemos obtener de esta página, que es el índice TIOBE, que ahora lo abro, y nos da los índices de los lenguajes de programación más usados hoy en el mundo. Actualizado a marzo del 2022. Tenemos los 10 lenguajes de programación más utilizados hoy en día, pero la lista sigue, y son muchísimos los lenguajes. Acá nos muestra los 20 primeros, cómo van subiendo mes a mes. No se ve la página. Ah, no estaba Que compartiendo pasa que pantalla. cuando usted comparte la pantalla de, de Zoom, solamente se comparte lo de Zoom. Lo que usted abra después no se va a ver. Si abre Google Chrome y eso, nosotros no lo vamos a ver. Sí, esperen, que estaba la posibilidad de yo elegir. Ah, acá está. Elegí el programa, no el entorno de la pantalla. Ahí está. Ahora sí deberían ver. El índice TIOBE, con el que podemos ver los lenguajes más utilizados, número
cómo van cambiando año a año, y creo que esto se actualiza mes a mes, me parece, o cada 3 meses, basado en encuesta de código generado en distintas plataformas, etc. Así que si les interesa aprender algún lenguaje, pueden empezar con los más usados, ¿no? Pero hay muchísimo. Acá la lista sigue, son los otros lenguajes de programación, y la lista sigue, 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 y acá tenemos los 50 primeros. La lista es interminable. Todos con un objetivo específico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a utilizar en un primer momento, primera etapa, el PSeInt, que es un lenguaje genérico, no es para desarrollar programas, es simplemente para aprender, para los que no tienen nociones de programación, y Python es el predilecto para empezar a programar. Es diseñado con objetivos educacionales y avanzó a niveles que no estaba preparado para realizar y ahora se utiliza mucho en producción. Me preguntan si uso Linux. Sí, soy usuario de Linux. Arch, por si les interesa. Bien. Y como van a hacer una tecnicatura en programación y van a programar, necesitamos, como todo oficio, herramientas. Nada más que estas herramientas son todas herramientas virtuales, no son herramientas físicas como un martillo, destornillador, un instrumento, etcétera. Son todas virtuales y se utilizan desde la computadora. Y estas herramientas, las dos primeras son las que tienen que estar sí o sí. No podemos programar si no están alguna de las dos primeras. El resto ya es como un plus que nos van a ayudar en ciertos casos, pero que pueden llegar a ser más complejo el desarrollo. El editor ya lo vamos a instalar. Vamos a instalar 2 para este laboratorio 1, después vamos a instalar otro en laboratorio 2 y después otros más en otros años. No lo voy a ir adelantando porque muchos se van a entusiasmar. Pero yo suelo trabajar siempre con herramientas que son libres, o sea que disponemos del código fuente y podemos modificarlo a nuestro gusto, por lo menos de libre descarga. Editor de texto, herramientas, habíamos hablado de las dos principales, cuando hablamos de programación. El editor de texto, que es donde nosotros vamos a escribir el programa, el compilador, que es nuestro traductor entre nosotros y la máquina, y el resto vamos a ir viendo algunas durante el transcurso de esta materia y la materia que viene, y algunos lo presentamos como chiches, como algo interesante como para ver. Pero veamos el principal, el editor de texto. El editor de texto seguramente ya lo deben conocer, pero es un programa informático que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por texto sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano. Todos los archivos de código fuente son archivos de texto plano, que no tienen formato, es el texto y nada más. O sea, que lo que nosotros vemos como el programa, si después lo abrimos con algún otro editor, es ese contenido y nada más. Dentro del código fuente no hay información extra como el formato, los colores, eso lo hace solo el editor de texto y lo genera solo. Pero el contenido de los programas siempre son guardados en archivos de texto. Cualquier editor de texto que cumpla con este objetivo, podemos utilizarlo para programar. Llámese el bloc de notas de Windows. Es un editor de texto, me permite abrir archivos en texto plano, puedo escribir, puedo modificar, pero me va a faltar un montón de otras herramientas que no voy a poder utilizar, no voy a poder sacarle provecho. Pero como editor de texto, para escribir mi código fuente, es suficiente. Algunas de las funciones que debería tener este editor de texto, que hasta el más básico lo tiene, eso estamos seguros. La posibilidad de crear, abrir y guardar archivos, buscar y reemplazar, ¿sí? Las típicas funciones para poder reemplazar algún texto, lo que necesitemos
en el editor. Cortar, copiar, pegar, eso todo lo deberían tener. Este también lo necesita. Formatear para darle algún formato al código. Esto ya lo vamos a ver. El formato, perdón, hacemos referencia a los espacios. Cuando utilizamos la tecla Tab, los espacios para poder dar estos espacios que se ven aquí entre este while y el borde, necesitamos dar ese formato, ¿sí? El formato que vemos acá a la derecha. Y deshacer y rehacer, ¿sí? Poder deshacer lo que estamos escribiendo y volver a hacerlo. Después, imprimir, etcétera, es también extra. Y un programa, por ejemplo, el Notepad++, cumple con todos esos requisitos que nos permite crear uno nuevo, abrir, guardar todos, eliminar, cerrar, perdón, imprimir, cortar, copiar, pegar, deshacer, rehacer, buscar, y aquí nos hace un zoom. Todas esas opciones deberíamos tenerlo por defecto. De nuevo, el bloc de notas cumple con todas esas funciones y podemos utilizarlo para programar, pero nos van a faltar otras cosas más. La segunda herramienta, igual de importante que el editor de texto, es el compilador. Y este compilador es un programa que traduce código escrito en un lenguaje de programación, justamente lo que nosotros escribimos, lo que las personas escriben, llamado código fuente, ¿sí? Ese archivo de texto con un lenguaje de programación en especial, que es un texto plano, es el código fuente que nosotros solemos llamar. Y este compilador lo que hace es tomar ese código en lenguaje de programación a otro lenguaje, que es un lenguaje de tipo objeto, un lenguaje en el que puede entender la máquina. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos. Y lo transforma en otro lenguaje, no exclusivamente el lenguaje máquina, porque podemos traducirlo directo a código máquina, por ejemplo, del 8086, de los de Intel, etc. O a código máquina de máquinas virtuales, por ejemplo, las de Java, las de Python, etc. Muchos trabajan con máquinas virtuales, no como una máquina física. Pero tener en cuenta que el compilador lo que hace es tomar nuestro código fuente, traducirlo en otro que pueda entender una máquina, ya sea física como un procesador o virtual como máquinas virtuales. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna duda? No, No, profe, profe. bien. Perfecto. No, profe, bien, bien. Todo bien. Ujú. Bueno, Bien. Entonces, como para darle un gráfico a esto, tenemos a la izquierda un código fuente escrito en algún lenguaje de programación entendible por una persona, desarrollado por una persona, este que está aquí a la izquierda. Este programa toma el compilador, es más, nosotros le decimos al compilador qué código fuente va a tomar, qué archivos va a formar parte del proceso de compilación, y lo va a traducir lisa y llanamente a ceros y unos que va a entender alguna máquina física o alguna virtual, ¿sí? Alguna ejecutable. Muchas veces el compilador también puede ser un intérprete en el que en este ejemplo de compilador nosotros escribimos un código, lo ejecutamos al compilador para obtener un nuevo archivo, un ejecutable, en el que después ejecutamos. Pero otras veces, solamente con el código fuente, un intérprete interpreta ese lenguaje de programación y lo va ejecutando a medida que va leyendo el código fuente. Ese es el otro tipo de, como compilador, pero se le llama intérprete, en el que la ejecución se hace en vivo, en el momento. No es que se traduce al lenguaje máquina para después ejecutarlo, sino que se va traduciendo a medida que se va ejecutando. Eso se va interpretando. Los que hacen eso es Python, Java tiene que crearlo primero en máquina virtual. JavaScript hace esto, toma ese código fuente y lo va ejecutando a medida que lo va leyendo. Luego tenemos
por fuera del editor de texto y el compilador, todo lo que sigue ya son extras, son como chiches, son como lujos que tenemos que nos van a ayudar a programar. Por ejemplo, el resaltado de sintaxis. ¿Sí? Esto que vemos aquí, en el que tenemos un pequeño código en lenguaje C, con algunos errores, faltan algunos puntos y comas. Acá lo que hace es utilizar distintos colores para indicar las distintas partes del programa. Por ejemplo, un include, para poder incluir una librería, lo hace en color morado. Al igual que este if y este else, que son palabras reservadas del lenguaje. Luego, este void y este int van a ser tipos de variables y las coloca en azul. Aquí vemos un main, que va a ser el nombre de una función, al igual que un printf, y este printf, al ser funciones, los toma como de color amarillo. A las variables las deja de color blanca, ¿sí? En este caso A solamente, y acá vemos que utiliza para valores enteros, para números, el color verde claro, ¿sí? Este 4, este 2, este 0, y estas letras escritas entre comillas, que son cadena de caracteres, ya vamos a ver bien qué es lo que son estos tipos de datos, encerradas entre comillas, lo colocan en un color rojo, naranja, un tipo naranja diría yo. Pero lo importante es que tipos de datos, estructuras de programación, variables o tipos de datos, los puedo identificar con un color particular. Esto nos ayuda visualmente a poder identificar cuáles son todas las partes del programa. No sería lo mismo si yo tengo este mismo programa escrito en un editor de texto común sin formato. Veríamos todo de un solo color. Ahí vamos a ponerla, voy a escribirlo rápidamente como para que hagamos una comparativa, simplemente como ejemplo. Pero suponemos que yo tengo este otro editor de texto. Voy a poner más grande para que vean mejor. Por ejemplo, si acá pongo un include, como ven, se van dando cuenta que todo es un solo color y lo podemos entender, pero se va a dificultar. Acá voy a ganar un poco de tiempo simplemente para entender cada cosa. Bien, no es lo mismo nosotros ver un lenguaje, un programa hecho con un editor de texto sin los colores, a poder verlo con todos los colores. Y los colores lo que hace es identificar las distintas partes del programa. Por ejemplo, en la presentación vemos que los azules, que es el void y el int, son tipos de variables. ¿Sí? No vamos a ver este lenguaje, pero en muchos lenguajes utilizamos variables. Este void y int me identifica que son tipos de variables. Entonces ya sé con azul son tipos de variables. Acá me dice, este amarillo son funciones. La función main, el printf, entonces ya me lo coloca con amarillo. Entonces yo ya voy identificando las distintas partes del programa de una manera visual y rápida. Estos colores van a depender de muchas veces del lenguaje, muchas veces del editor, porque en este es amarillo, pero en el otro es rojo, va cambiando. Cada editor tiene sus colores, su paleta de colores. Pero lo importante es que ese detalle de los colores no va guardado en el código fuente, no va guardado en el archivo que nosotros después abrimos. Eso lo hace el editor de texto al momento de abrir el archivo, ¿sí? No es una información que va a estar dentro del código fuente, sino que es algo que ejecuta el editor de texto al momento de abrir un archivo de código fuente.
¿sí? Simplemente compararlo que con colores o sin colores, visualmente es más agradable verlo con colores, que nos permite identificar rápidamente las distintas partes. Uno con pasar la vista ya se va dando cuenta de cómo está estructurado el programa. Y otra cosa importante son los espacios al principio, que ya vamos a ir viendo. Fíjense cómo nosotros vamos a ir escribiendo por bloques, ¿sí? Este pequeño espacio al principio me indica a mí de que todo esto forma parte de este bloque. Y que este que está aquí solito, este pequeño espacio me está dando una indicación visual de que pertenece dentro de este bloque. Entonces esos espacios también son importantes tenerlos en cuenta. No es lo mismo tener todo así porque es difícil identificar qué pertenece a qué. Si tenemos todo pegado a la izquierda. No sabemos qué está dentro de qué. No podemos seguir bien la lógica o qué es lo que está haciendo el programa. Entonces esos espacios principios son muy importantes para identificar los bloques y dónde va cada uno. Y hay lenguajes que si no agregas esos pequeños espacios al principio, no va a funcionar. Python hace eso. Python respeta, es estricto los espacios al principio, porque si no, uno no coloca el espacio al principio, Python no sabe que pertenece a qué bloque en la línea que estamos escribiendo. ¿Sí? En este lenguaje de C sí podemos escribir de esta manera, nos va a funcionar igual, pero porque el bloque está identificado por estas llaves, donde abre una llave y termina, identifica el bloque, pero visualmente si no tenemos esos espacios no vamos a saber qué pertenece a qué se va a ejecutar, si es verdadero o falso, vamos a estar medio perdidos. Cuesta entenderlo así. En cambio así, a la vista ya sabemos qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Ese es el tema del formateo que hablamos en el editor de texto. Bien, y los que nos quedan por ver, no voy a profundizarlo tanto, sino nombrarlos y después los vamos a ir viendo al correr de las clases. ¿Qué editor de texto teníamos que usar para los que usan Windows? Los editores de textos, lo bueno es que son multiplataformas, quiere decir que te van a funcionar tanto en Windows como para Linux. No así, viceversa, hay algunos que sí funcionan en uno y no en otro. Por ejemplo, Notepad++ es muy utilizado, pero solamente existe para Windows, no existe para Linux. Pero lo que vamos a ir utilizando van a ser multiplataforma y van a ser libres. O sea que los programas que vamos a utilizar, vamos a poder utilizarlo en Linux, Windows o Mac. Siempre tenemos usuarios de Mac en el curso. Herramientas, estas son las extras, las otras que hemos hablado. Autocompletado de código es una función muy útil. No es necesaria, pero sí es útil. No es que no podemos programar si no tenemos este autocompletado de código, pero en líneas generales lo que va a hacer es, nosotros vamos escribiendo código y nos van a aparecer sugerencias para poder autocompletar, por ejemplo, los nombres de las variables. Por darle un ejemplo que ya vamos a ir viendo. A veces escribimos una variable que es larga y apenas la vamos empezando a escribir, ya nos sugiere que podemos autocompletar esa variable. Entonces nosotros, y por lo general es con la tecla Tab, con la que autocompletamos, o Enter, y nos permite no tener que escribir todo, sino autocompletar todo eso. Y los más avanzados tienen esta funcionalidad. Lo de Visual Studio, a partir de Python podemos llegar a verlo. No vamos a utilizar Visual Studio hasta la clase, en la segunda materia, pero para la segunda parte les puede llegar a ser útil. ¿Sí? Recuerden, nosotros vamos a utilizar herramientas teniendo en cuenta de que los que empiezan la tecnicatura son personas que no saben programar. Entonces no podemos saltar a un lenguaje de muy alto nivel o a un programa complejo si no empezamos con cosas sencillas y básicas, ¿sí? Pero el que se sienta seguro de pasar a otro editor de texto, hágalo, no hay ningún problema. En las clases vamos a ir haciendo las pruebas con programas que sean sencillos de usar al principio y después vamos a ir las más complejas. Entonces, el autocompletado de código no solamente completa las variables, sino las funciones van a tener varios parámetros. Nos va a indicar cuáles son los parámetros que tienen las funciones. Entonces podemos
saber qué entregarle a la función y el tipo de variable a entregar. Si necesito un número, una cadena de caracteres, varias cosas. Eso nos ayuda muchísimo a escribir más rápido el código. Después el depurador ya es más una herramienta para poder verificar o hacer pruebas de nuestro programa. ¿Sí? El depurador nos va a permitir, a través de banderas u otros indicadores, poder ver cuáles son los valores de la variable, detener el programa en un cierto punto, ver cómo están las variables a la vuelta, cómo cambian las variables con cada paso, con cada instrucción que vamos ejecutando paso a paso. Es una herramienta muy útil y es por lo general una herramienta que se usa a la hora de la prueba. Una vez que ya está escribiendo el programa y presenta alguna falla, entonces nos ayuda para poder encontrar esas fallas. Control de versiones. Este es tan importante como la programación misma, pero no es necesaria para crear programas, pero el control de versiones lo vemos en Laboratorio de Computación 2. Tenemos, las control de versiones nos permite a nosotros guardar las versiones anteriores del código que vamos haciendo, así en manera general, ¿no? Porque ¿qué nos pasa? Nosotros vamos escribiendo código, vamos escribiendo archivos, y puede ser que uno implementa algo que empieza a fallar, pero que antes andaba bien, y no tengo manera de volver atrás, ver el histórico de cómo fue avanzando el código para ver dónde estuvo el error o quién lo implementó más, si estamos trabajando en un equipo de trabajo, y ese seguimiento se hace difícil si no tenemos un control de versiones, ¿sí? Son programas apartes que nosotros vamos haciendo un histórico, un paso a paso de cómo va avanzando nuestro programa, ¿sí? Esto lo Disculpe, vamos a ver en profe, el Laboratorio de Computación 2. Sí. disculpe, profe, es decir que con el control de versiones, nosotros, por ejemplo, si estamos trabajando, digamos, en un equipo, Ujú. digamos, mi compañero puede seguir programando desde donde yo dejé, algo así sería, o Algo controlar así. los errores. Algo así, porque uno va teniendo un registro de los históricos. Lo que va a servir los controles de versiones, dando el ejemplo de un equipo de trabajo, un compañero mío de trabajo puede estar haciendo un módulo aparte del que estoy haciendo, que forma parte de un proyecto, y el control de versiones me permite crear una rama para que un compañero trabaje sobre esa rama de desarrollo sin interferir con lo que yo estoy haciendo, porque yo voy a estar trabajando en otra rama. O sea, cada uno trabaja en ramas distintas, va generando su código, después uno se pone de acuerdo para poder llevarlo a una rama principal, que sería la que se le entrega al cliente, y, y eso es lo que nos permite los controles de versiones, ir siguiendo el paso a paso de lo que uno va haciendo, de lo que va haciendo mi compañero, y después poder juntar, unir los distintos códigos y ver dónde están las diferencias, los errores, etc. Siempre con un diálogo entre los compañeros, pero los controles de versiones nos permiten todo eso. No solamente llevar un histórico de lo que vamos haciendo, un paso a paso, sino también de poder hacer un trabajo en equipo, trabajo en paralelo, en distintas partes del código, ¿sí? Por eso son también muy importantes, mucho más grande de lo que solamente te puedo decir con control de versiones, porque es todo, vamos a ver casi la mitad del laboratorio de GitHub, de Laboratorio de Computación 2, sobre control de versiones. Y sí, es lo que se hace en GitHub. Es más, Sí. acá se da Git como control de versiones, que es el más popular hoy en día. Programación visual hace referencia a cuando nosotros hacemos interfaces gráficas, interfaces de usuario, ¿sí? Necesitamos un programa que nos permite que nosotros podamos ubicar los cuadros de texto, las etiquetas, las listas, los distintos elementos visuales, los botones, etc. Esto lo vemos en Laboratorio de Computación 2. Vamos a hacer programación visual también con Python, para hacer aplicaciones de escritorio. Y por último, la reestructuración, la autorreestructuración de código, un transpilador. Esto es algo relativamente nuevo, pero tiene la gran ventaja, yo soy medio fanático de esto, porque te soluciona los temas del no el autocompletado, sino el del formato, de los bloques, de los espacios al principio. Te quita mucho dolor de cabeza, sobre todo cuando se comparte el código. Porque un transpilador lo que hace es tomar el código que uno escribe
y llevarlo incluso al mismo lenguaje con el que uno está escribiendo, pero hasta en otro formato. Esa reestructuración de código lo que hace es mejorar el formato o hacer que el código respete un estándar de formatos del proyecto, por ejemplo. Yo le voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona esta reestructuración de código, que es lo que le llaman transpilador. También se le puede llamar transpilador al que transforma un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, pero el ejemplo que yo les voy a dar es del mismo lenguaje al mismo lenguaje con el cambio de formato de código. Voy a abrir rápidamente un proyecto aquí sin que se vea. Sí. Voy a ocultar esto. Sí, yo creo que están viendo bien. Por ejemplo, este es un lenguaje que se llama TypeScript. Por ejemplo, voy a hacer una función cualquiera, simplemente para que vean de qué se trata esto. No importa si no entienden. Fíjense que me aparecen errores y varias cositas más. Pero fíjense, supónganse que yo hago lo que yo hacía antes, o mejor le voy a poner un código más. Estoy inventando código. Y acá marcamos más. Estoy inventando. Fíjense que no le voy a dar formato, o sea, voy a dejar esto sin espacio, esto sin espacio, todo pegado. Esto está pegado al borde. Acá hay un if que puedo hacerlo con así, que no tiene espacio, así. Sí, sin los espacios, no me respeta nada. Entonces, yo puedo tomarme el tiempo y darle el espacio a este, luego el espacio a este le tengo que dar 2 espacios, a este 1 y a este 1, entonces ya más o menos va a tener la forma que yo quiero. Aquí la idea no es eso de yo hacerlo manualmente todos esos cambios, sino de una manera si se puede automatizar eso, que me reestructure el código. Yo acá con tan solo guardar, fíjense cómo me autocompleta los espacios al principio, etcétera, me agrega espacios aquí, me agrega los espacios acá en las sumas, acá en los iguales, me agrega los puntos y comas que me olvidé. Eso hablo de reestructuración de código. Como que hay otro programa que toma el código fuente que yo lo escribí y lo reestructura completamente para dar el formato que tiene que ser, que se ajusta al proyecto. Entonces me olvido de que si le puse o no el punto y coma, si le puse o no los espacios al principio, etc. Son unas características que tienen algunos lenguajes y son más que interesantes y son chiches, son cosas que ayudan y resuelven, evitan tener que escribir tanto código. Por ejemplo, código grande que puedo mostrarles que puede ser largo y que ya me autoformate el código sin siquiera saber qué tan largo es. Me lo autoformatea y me da los colores, etc. Entonces no me tengo que preocupar sobre cómo escribo, porque ya sé que al guardarlo se me va a reformatear todo sin tantas complicaciones.
Bien, ¿se entendió? Esa última. Aquí lo importante es el editor y el compilador. Todo Hola, lo otro es profe. extra. Sí, Quería decir que me conecté tarde porque tuve un percance ligero. Es que me tropecé y así, y fue un poco difícil llegar hasta la computadora. sí, no hay problema, Valentín. No hay ningún problema. No te hagas ningún problema. Sí, corrige algunos errores, pero eh, ahí estoy respondiéndole a Axel. Eh, los errores mínimos de programación y cuestiones de formato, pero si vos no escribiste bien un if, por ejemplo, no te va a solucionar porque hay cosas que no sabe cómo corregir, pero otras sí. Entonces, después de haber visto todo esto, estamos en condiciones de poder concluir de qué es lo que es un entorno de desarrollo integrado. Y es ni más ni menos que es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle el desarrollo al programador o el desarrollo del software. Desarrollador programador, el desarrollo del software. O sea, todas estas herramientas que hemos visto anteriormente, editor de texto, compilador, depurador, resultado de sintaxis, todas esas herramientas, lo que acá habla de servicios integrales, ¿sí? Los entornos de desarrollo integrado tienen todas esas herramientas. Algunos entornos de desarrollo son para algún lenguaje en específico. Por ejemplo, Eclipse es para Java. Podemos escribir en otros lenguajes, pero principalmente está hecho para funcionar con Java. Hay otros que son exclusivos para Python, hay algunos que son exclusivos para C, algunos que son exclusivos para distintos lenguajes. Y hay otros que son genéricos, que pueden servir para muchos lenguajes de programación y que uno va con complementos poder ir desarrollando en distintos lenguajes de programación, como lo es Visual Studio, como lo que es Sublime, Atom y Notepad++, también tiene esa. Es más un editor de texto que un entorno de desarrollo, pero se le pueden agregar compiladores y así. Visual Studio Net es para toda la arquitectura .NET, C Sharp, etc. Y bueno, esto es lo que quería presentarles como una primera parte para que tengan una idea de general qué es lo que vamos a utilizar. Sí, Uriel, ¿quieres hablar? No, perdón. Ah, bien, se escucha. Ojo, interrúmpame en cualquier momento, no hay ningún problema. Pero vamos a... esta presentación va a estar en la plataforma, no se preocupen. Pero es para que tengan una idea. Entonces, programadores, vamos a hacer programas, escribir programas, escribirlos en un lenguaje de texto. Se guardan en archivos de texto que con cualquier editor lo podemos abrir. Editor de texto. Herramientas, las dos principales, el editor de texto y el compilador. Y el entorno de programación o el entorno integrado de programación, los IDE, son los que engloban todas estas herramientas. Algunos entornos, por lo menos el editor de texto y el compilador lo tienen. Todo lo otro puede llegar a tenerlo o no, pero los dos principales siempre están. Así que para esta primera parte vamos a ver, vamos a instalar el primer entorno de desarrollo que vamos a tener, que es bastante simple, que es el PCInt, que es el que vamos a poder hacer los primeros programas en pseudocódigo. Que el pseudocódigo es un lenguaje de programación de alto nivel, informal, que cumple nomás un objetivo de poder leer un programa sin tener tantos conocimientos básicos de programación. Sí, eso es lo que es un pseudocódigo. Es de alto nivel, pero no está respetando una regla ni tantas cosas, sino lo mismo para entender de qué se trata un algoritmo o un programa. Así que ahora voy a hacer la clase que sea un poco más relajada, un poco más lenta. Si ven que me estoy acelerando, frénenme porque vamos a hacer la instalación del programa, que hay un tiempo de demora en la descarga, etcétera. Pero déjenme preparar la máquina virtual, así. Profe, para lo que estamos por hacer ahora, el Visual Studio Code, ¿nos sirve? No, porque no tiene para pseudocódigo. Bien. Si tiene algún complemento, desconozco, pero
por lo menos esta primera parte no lo van a tener. Ahora sí, vamos a compartir. Y tengo una máquina virtual para que por lo menos vean cómo yo lo voy haciendo. Seguramente, yo sé que la mayoría tiene Windows, así que vamos a hacer la instalación. Y asumo que la mayoría tiene Windows 10, así que por lo menos es el lenguaje, el entorno familiar. Primero, ir al navegador. Lo voy a hacer bien paso por paso. La idea es que ustedes lo puedan ir haciendo. Eh, si alguno se quiere ir adelantando, no hay ningún problema. Pero recuerden, la materia está pensado para que la vayan haciendo con conocimientos mínimos de programación o nulos de programación. Por eso al principio van a sentir que es muy paso a paso, muy despacio, pero el objetivo es ese. Bien, acá vamos a buscar, se llama PSINT. PSE, me olvidé la E. PSEINT. Sí, seguramente es el primer resultado de la búsqueda. Si ya lo tienen, entran. PSEINT. Bueno, aquí el navegador se me está poniendo rebelde. Ahí está. Y cuando apenas entran, incluso acá nos dice PSINT es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en programación. Más programa más adecuado que este no lo hay. Y encima está todo en español, así que mejor todavía. Fíjense que tenemos para descargarlo para Linux, para Windows o para Mac, cualquiera de los tres. Mac creo que hay que googlear un poco porque algo había que hacer, no recuerdo qué, el año pasado uno lo instaló con una Mac y un paso extra tuvo que hacer, no recuerdo bien cuál era, pero cualquier cosa eh, podemos ver. Aquí, PSINT para Windows, la última versión es la de septiembre del 2021, 6 de septiembre. Hacemos clic en PSINT para Windows. Y acá me da la opción. No es un virus, es un programa. Estoy viendo en el chat. Hizo referencia al... Parece que Alan conoce a Arturo. Y le dijo que no mande virus. Bueno, descargar instalador para Windows. Descargar portable, también lo pueden descargar, pero vamos a descargar este que es para Windows. Y el compilador completo. El entorno completo. Fíjense que son 9 megas. No deberíamos tener problema de descarga. Te va a llevar a esta página que le va a iniciar la descarga. Pongo guardar. Quiero ver. Acá están instalaciones en GNU Linux. Aquí, esto era. Instalación de PSINT en Mac OS. Acá hay ver el video explicativo. Acá te explica cómo instalarlo, pero te explica cómo hacerlo. Y los que tengan Linux en los repositorios suele estar o se lo puede descargar. Bien. El navegador ya no lo necesitamos. Ya lo tenemos descargado. Ahora vamos al explorador de Windows y en descargas debería estar SPSINT. El próximo paso es
la instalación, que es un doble clic y siguiente, 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 así que yo lo voy a hacer rápido. Creo que todos están acostumbrados a hacerlo de esa manera, en las instalaciones. Acá le decimos que sí. Acá nos da la bienvenida, y como siempre, con todo programa de Windows, siguiente. Acepto el contrato. Fíjense que es software libre, esto es lo que nos está especificando acá, que hay una licencia que podemos modificarlo después del programa si lo necesitamos. Siguiente. Siguiente. Vamos a elegir ejecutarlo. Sí, ejecutemos ya que está. Pero yo no lo voy a ejecutar como para mostrarles dónde se ejecuta cuando lo instalamos. Y siguiente. Nada más. Bien, hasta aquí. ¿Todos siguieron los pasos hasta ahora? Sí, profe. Voy a hacer una pequeña pausa por las dudas alguno quede algún rezagado que todavía no haya terminado de descargar o instalar. Si alguno tiene una duda, páreme, diga, profe, me está dando este error y compartimos pantalla y lo vamos viendo, no hay ningún problema. Y seguramente algunos ya lo tenían instalado el año pasado, así que no necesitan hacer nada. Mínimamente actualizarlo porque es de septiembre. Nosotros tuvimos esto en abril del año pasado. Creo que este programa, el PCInt, es hecho por argentinos. Si no me equivoco. En español está seguro, pero lo que tiene es que está hecho por... Sí, está hecho por Pablo Novara y tiene un mail que termina en .com.ar. Sí, está hecho por un argentino desde el 2003 hasta ahora. Profe, le hago una consulta. Sí, El perfil que hay que cargar, ¿cuál era? bien. Ahí vemos. Si lo ejecutamos la primera vez, yo lo desinstalé y vuelvo a instalar. Pero lo que hablan de perfil es esto. Perfiles. Debería ser una pantalla similar a esta, ¿no? Sí, sí, así es. Bien. Trata de utilizar un pseudocódigo de acuerdo a distintas universidades que dictan cursos de programación. Nosotros no salimos, no tenemos un perfil para UTN Facultad Regional de Rioja, hay un UTN, ¿sí? Pero nosotros utilizamos uno genérico que es el flexible. ¿Sí? Ese nos va a permitir, incluso lo podemos buscar aquí, ponemos flexible, y nos va a permitir escribir un algoritmo flexible sin tantas exigencias. Es ideal para cuando uno empieza. Y acá nos dice, si no sabe qué perfil seleccionar, puede comenzar con este. Empezamos con este. Además, no vamos a estar mucho tiempo con el PCInt, porque algo introductorio para entender las variables, las estructuras de programación básica y demás. La idea es que no es que nos centremos mucho tiempo en esto, sino al principio como para entrar en contacto con cómo escribir un código. Con elegir flexible es suficiente y aceptar. De nuevo, voy a ir paso a paso. Si alguno se quiere ir acelerando, no me pregunte de lo que le está fallando ahora porque vamos a ir paso a paso. Tenemos una pantalla principal, ¿sí? Donde nosotros vamos a escribir el código. Esta es la parte de editor de texto que tiene este entorno de desarrollo. Y como todo entorno de desarrollo, nos debe permitir
crear uno nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimirlo, exportar, cortar, copiar, deshacer, rehacer, buscar, reemplazar. Todo lo que encontramos en el editor de texto debería poder ofrecernos, eso lo tiene. Y algunas cosas extra. El editor de texto lo tiene. El compilador también, para este pseudocódigo, porque tenemos este triangulito que está acá, que es ejecutar. Eso es lo que nos va a permitir que interprete este código y ejecutarlo. Vamos a escribir el código en esta parte. A la derecha nos da la posibilidad de nosotros agregar distintos tipos de comandos, que ya lo vamos a ir viendo en detalle. Tenemos comandos básicos y estructuras de programación. Todo esto como para empezar a tomar un contacto con el programa. A la izquierda, que está medio desplegado, vamos a ver las variables que estamos creando. Ya vamos a ver qué es lo que son las variables. Con Jorge van a ver variables este miércoles. Y acá tenemos operadores, ¿sí? Acá podemos cerrar esta parte y tenemos la suma, la resta, multiplicación, por iguales. Tenemos funciones de trigonométricas, si queremos hacer algún tipo de cálculo, y funciones de cadena de caracteres. La vamos a ir viendo algunas, no mucho. De nuevo, no vamos a transformarnos en especialista en PCI, simplemente es un primer contacto con la programación. Podemos empezar a escribir un código aquí, pero vamos a hacer algo visual, que nos ayuda a entender un poco qué es lo que va a ir haciendo esto. Así que lo primero que vamos a hacer es por lo menos escribir un programa que nos muestre un mensaje. No lo vamos a hacer con lenguaje escrito todavía, pero vamos a ir a este pequeño botón que está aquí que dice dibujar diagrama de flujo. El pseudocódigo es un lenguaje sencillo para que uno sin conocimiento de programación pueda interpretar qué es lo que está haciendo ese código. Pero el diagrama en flujo nos permite visualmente ver qué es lo que va haciendo paso por paso nuestro programa. Es una representación gráfica del programa que tenemos escrito. Y PCInt nos permite a nosotros escribir, porque en realidad estamos dibujando o moviendo objetos, escribir ese programa o realizarlo. Aquí nos muestra, por un lado, dos globitos, dos recuadros. Uno que dice algoritmo, sin título, y otro fin del algoritmo, ¿sí? Acá nos está indicando es dónde empieza nuestro programa y dónde termina el programa. Si le hago doble clic a donde está sin título, yo puedo ponerle algún título que yo quisiera colocarle. Por ejemplo, mostrar texto, porque es lo primero que vamos a hacer. Mostrar y guión bajo texto. Si aprietan Enter, luego le doy tiempo para que lo vayan haciendo. Podemos maximizarlo para ver esto en pantalla completa. ¿Profe? ¿Siempre Sí. se pone el guión bajo? No, en este caso, no sé si me va a dar error si le doy un espacio. Entonces ese guión bajo me representa un espacio para diferenciar los dos textos. Ya después lo vamos a probar, creo que da un error. Pero no estoy seguro. Después la clase que viene vamos a ver el tema de convenciones de las variables, qué conviene usar, qué no, qué debe cumplir una variable en el nombre, bueno, distintos detalles. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es mostrar un texto. Lo que vamos a hacer es, aquí a la derecha, si acercamos el mouse, nos aparece este pequeño panel en el que tenemos varias cositas para agregarle. Vamos a empezar por lo menos con este recuadro, este rombo de color verde que dice hola, y tiene una flecha de entrada, una de salida, y una flecha que está apuntando hacia arriba a la derecha. Eso nos dice que es un dato como de salida, como que va a salir a algún lado. Yo lo mantengo presionado,
y lo llevo entre medio del algoritmo, entre algoritmo y fin de algoritmo. Acá, ahí está. Justo debajo de la flecha, ahí aparece el espacio indicándome que lo debo colocar aquí o que va a parar ahí. Y al soltarlo me permite escribir algo dentro de ese rombo de color verde. Yo voy a escribir un texto que lo voy a poner entre comillas y que va a decir hola mundo. El típico hola mundo cuando uno empieza a programar. Sí, Nahuel. Ajá. ¿Es el rombo verde el que te aparece? Porque también está el rombo rosado, pero ese es para otra cosa. Ahora lo que estamos por hacer es simplemente un programa que nos muestre el texto que acabamos de hacer. Bien. Lo que va a hacer este programa es mostrarnos un texto en pantalla. Y uno dirá, pero si ya lo estoy viendo acá en pantalla, ¿de qué me está hablando? No, resulta ser que cuando ahora lo ejecutemos, nos va a aparecer dentro de la ventana de ejecución ese mensaje que nosotros le pusimos en el recuadro verde. Eso lo hacemos con este triangulito a la izquierda. Profe, Sí, por ejemplo, el hola mundo va a ser como un printf, ¿no? Un mensaje sí. en pantalla. Cuando apretamos el verde, fíjense que nos aparece una nueva ventana. Y esta ventana es la ventana de ejecución. En esta ventana nos van a aparecer todos los resultados que nosotros quisiéramos ver e incluso que nosotros queremos ingresar como dato. Aquí simplemente lo que hacemos es, aquí donde empieza a ejecutarse realmente el programa. Es la segunda etapa. Nosotros tenemos una primera etapa en donde escribimos el código, pero lo dibujamos, o sea, le dimos una estructura, unos paso a paso. Luego cuando hacemos clic en ejecutar, este código fuente, es gráfico, pero es un código fuente en fin, pasa por un compilador y me lo va interpretando y lo va ejecutando. Y esa ejecución la vamos viendo acá. Lo que vamos a ver es lo que nosotros queremos mostrar. ¿Sí? En este caso, lo único que hicimos es que con este rombo verde nos muestre Hola Mundo. Entonces, lo único que va a hacer el programa es mostrarnos Hola Mundo en pantalla. Eso es lo que está haciendo este pequeño rombo verde. Es mostrar en esta pantalla de ejecución, o sea, cuando se está ejecutando el código, el texto que está adentro de ese verde. Ahora está mostrando un texto, pero a futuro la idea es que nos muestre resultados de cálculos, variables, errores, distintas cosas queremos que vaya mostrando. Y los programas que vamos a ir haciendo al principio son de estas características, en donde la salida es de texto. No vamos a tener, por ahora, en laboratorio 2 sí, pero ahora vamos a ver todos programas que nos van a devolver un texto. ¿Sí? Un programa que se ejecuta en lo que se denomina consola. Terminal, consola, shell, varios nombres tiene. Pero vamos a hacer archivos que van a devolver un texto. Son los más básicos, se empiezan con eso. Hoy en día son muy pocos utilizados estos programas, simplemente porque ya estamos muy habituados a trabajar en entornos visuales, ¿no? Con ventanas, con botones, etc. Páginas web, etc. Pero se empieza con esto. Pero sigue siendo útil esta manera de hacer programas. Bien. Primero Hola Mundo, perfecto, ya está hecho. Le hicimos clic en el botón verde de ejecutar y nos muestra ese texto aquí. Fíjense, ahora yo le voy a poner, le cambio el texto. Le dejo solamente el hola.
Cuando lo ejecute, acá se me minimizó, pero se me vuelve a ejecutar y se ve el nuevo texto que yo le cambié, que había acá en el recuadro verde. Podemos elegir que esto siempre quede visible, cosa que si vamos aquí no se nos oculte. Si le cambiamos algo, por ejemplo, hola programador, y le demos ejecutar, que no nos cierre la ventanita y siempre nos muestre que lo está haciendo. Con el siempre visible. Bien. Por ahora todo le funcionó. ¿Alguno tiene alguna falla? Por ahora todo bien, profe. Ujú. Anda bien. Digamos, si esto falla, van a renegar bastante en su carrera. Bien. Ahora vamos. Lo voy a cerrar solamente momentáneamente. Si yo cierro esto, fíjense qué pasó acá, en la parte del texto. Algo se escribió. Fíjense que el cambio que nosotros hicimos en la parte visual me lo va a hacer también en la parte del pseudocódigo. Donde teníamos algoritmo mostrar texto, lo sigue haciendo. Me aparece ese rectángulo verde, es escribir y a la derecha hola programador. O sea que rápidamente estamos viendo qué es lo que va haciendo el programa. Acá empieza nuestro algoritmo en la forma de indicar el principio. Acá, como primera instrucción que le dijimos que haga, es que escriba esto, y lo que hizo fue, ese texto lo escribió en pantalla. Lo escribió en el rectangulito, este que está aquí, en esta pequeña ventana. ¿Qué nos dice? Ejecución iniciada, el texto, que escribe ese texto, y ejecución finalizada. Nos indica el principio, el fin, y qué es lo que pasa entre medio. Bien, como segunda práctica, al principio vamos a utilizar este diagrama de flujo, tiene esa utilidad de que nosotros podemos ver gráficamente lo que va haciendo. La idea es, vamos a estar viendo el diagrama de flujo de algunos programas, pero con el correr de los tiempos nos vamos a habituar a escribir, leer y trabajar sobre este tipo de, de escribir el código, no estar dependiendo de una herramienta gráfica para escribirlo. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay que ejercitar el hábito de escritura con el teclado. Así que no acostumbrarse a tal vez copiar y pegar o que es todo visual, porque no es tan así. El teclado sigue siendo la principal herramienta del programador. Y hay que saber utilizarlo. Dicho sea de paso, bueno, ya escribimos un programita que sale en pantalla. Ahora vamos a ver cómo nosotros como usuario podemos ingresarle algún dato a nuestro programa. O sea, ya sabemos cómo nos devuelva algo. Ahora queremos nosotros darle algo y que muestre eso que nosotros vamos a escribir. Eso lo hacemos con este rombo de color rosado, que hace lo contrario ¿cómo es? A lo que hace mostrar. Esto es lo que está esperando algún dato. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, perfecto, vamos a escribir, el programa va a estar recibiendo algo que está por ingresar el usuario. Entonces, ¿en dónde lo guardamos? Ese es el tema. Porque nosotros tiene que estar en algún lado, no puede estar, va a estar
no va a estar en el limbo, tiene que estar en algún lugar de la memoria. Entonces nosotros los lugares específicos que utilizamos para guardar valores temporales, etcétera, son las variables. Acá yo lo que voy a crear o guardar en una variable que se llame texto. ¿Sí? Yo acá lo que le voy a dar es el nombre de en dónde se va a guardar lo que yo ingrese cuando se ejecute. Y eso va a estar guardado en una variable. O sea, yo le voy a ingresar un texto, un número, y se va a guardar en esa variable texto. Después yo tengo que utilizar esa variable texto para algo, para hacer un cálculo, si es un número que lo que yo ingreso, o en este caso que me lo muestre por pantalla a lo que yo ingresé. Entonces lo que voy a hacer es, ese texto lo voy a poner aquí. Para eso lo que hacemos es, pongo este hola y una coma. Y acá lo que voy a hacer fuera de la coma es texto. Yo lo que hago es, fíjense, la comilla, abro la comilla, escribo un texto que dice hola, coma, un espacio, de nuevo la comilla simple, coma y después texto. Este texto que está a la derecha no tiene la comilla. Con lo cual hace referencia a que es una variable y no un texto que tiene que mostrar, sino el contenido de esa variable. La comilla suele estar en el, ¿viste el backspace? A la derecha arriba, a la izquierda tenés el igual, a la izquierda tenés la comilla simple. Creo que está a la derecha del... A ver, ¿dónde tengo un teclado en español? No, bueno. Pero suele estar por ahí. A ver si vamos al teclado. En el signo de interrogación, profe. Ah, en el signo de interrogación, claro. El teclado es... español. No quiero comprar teclado. Acá está. Esto es muy importante, ya vamos a hablar de esto. Acá, este. Backspace, cerrar aquí. Si es un teclado en español de España. Ya hago el ejemplo y ya vamos a hablar de los teclados, porque ya que el teclado es la herramienta principal del programador, tenemos que saber cómo está organizado el teclado. Bien, hola texto, lo que va a hacer es, cuando yo lo ejecute, va a esperar que yo le ingrese un texto. Ingreso ese texto, aprieto Enter, y lo que yo escribí hasta el Enter se me va a guardar en esa variable texto y después la voy a utilizar aquí para mostrarla. Al ejecutarlo, me aparece esto, ejecución iniciada. No sale el texto porque está ejecutando esto, está en el rombo rosado. Y está con este signo de mayor a la espera de que nosotros ingresemos algo. En este caso yo voy a ingresar mi nombre, por ejemplo, Matías. Yo escribo Matías y cuando aprieto Enter, Matías, el texto Matías, se va a guardar en la variable texto, o sea, en ese lugar de la memoria, y luego voy a mostrar el texto y, perdón, este texto hola y la variable texto, el contenido, o sea, ese Matías. ¿Sí? Que si yo lo reinicio, puedo poner un número y me va a tomar como ese número. Me va a leer. Acá lo que estoy haciendo es, con este rombo rosado, estoy escribiendo sobre esa variable lo que yo ingrese por el teclado, y luego en el rombo verde voy a estar leyendo lo que está almacenado en esa variable. Las variables podemos verlas como una cajita donde, con un cierto tamaño en la memoria, donde yo puedo ir guardando ciertas cosas. Y las cajitas tienen un tamaño y una forma especial. Algunas cajas son para solamente colocar números, hay otras cajas que son para solamente colocar cadena de caracteres, y así se va especificando el tipo de variable. Profe,
También, también se puede apretar hay unos piecitos así al lado de la ejecución. Cosa Sí, que se muestre paso a paso de cada... este piecito es el paso a paso. Es lo que vamos haciendo paso a paso. En este caso, cuando nosotros lo ejecutamos, nos muestra con una flecha, nos dice en dónde estamos. Aquí me muestra que está ejecución iniciada, muestra esto, o sea, está acá esperando que yo ingrese algo. ¿Sí? Puedo ingresarle algo. Cuando aprieto Enter, esta flecha ahora va a pasar a me muestra el texto y fin del algoritmo. No controlo yo el paso a paso, me lo hace directo, pero se entiende. Lo cierro, me mueve todas las ventanas. Estoy viendo. Pero aquí ya podemos ver el tema de cómo me lo escribe. Me muestra de nuevo el inicio del algoritmo. Leer texto, porque justamente este pequeño símbolo, este rombo de color rosado, lo que va a hacer es leer del teclado lo que yo le escriba y me va a guardar en esta variable texto. Lo voy a escribir, lo que va a hacer es mostrarme esto que está dentro de las comillas y a la derecha el contenido de texto. ¿Sí? ¿Se entiende esto de la variable, no? Como en esta línea lo estoy escribiendo, o sea, estoy cambiando el valor a través del teclado de esa variable, y como en esta otra línea yo estoy leyendo lo que está guardado en texto y mostrándolo en pantalla. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Otra cosa que es muy importante, y a veces pasa desapercibido, sobre todo al Sí, profe. principio, son los números de línea. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Estos números justamente me indican cuáles son las líneas de mi código. Y son muy importantes porque a la hora de... Estamos escribiendo un código, lo ejecutamos y nos da un error, muchas veces por pantalla nos dice error en la línea 5. Entonces ya directamente sabemos dónde está la línea 5 y dónde tenemos que ir como para ir viendo qué está pasando en esa parte. Siempre los números de línea deberíamos tenerlo presente porque es otra herramienta más que nos ofrecen los editores. Pasó medio desapercibido, pero es muy importante porque uno le dice en qué línea está todo. A veces cuando uno habla, dice, bueno, anda a la línea 30, fíjate ahí, baja. Es buen indicador para comunicar código, para guiar a alguien en el programa. Bien. Con esta pequeña instrucción leer, nosotros tomamos lo que ingresamos del teclado y lo guardamos en la variable. Es la única forma de guardar algo en una variable y no. Lo podemos hacer, vamos a ver esta la parte gráfica, con estos recuadros amarillos. Los recuadros amarillos son de asignación. ¿Qué pasó? Y acá. Bien, asignación o instrucción secuencial. Acá lo que nosotros vamos a hacer es poder asignar alguna variable dentro de otra. Vamos a hacer una variable A, que la hacemos igual a 10, como para darle un valor nomás. Lo que estamos haciendo es asignarle a la variable A el número 10. Si en este caso sería una variable de tipo numérico, porque es un número. Y después nosotros podemos o hacer cálculos con esta variable, con A, o lo que vamos a hacer ahora es mostrarlo. Entonces yo voy a agregar otro cuadro de texto en el que voy a escribir la variable A vale y a la derecha que me muestre el valor. Entonces lo que voy a hacer es utilizar otro de estos recuadros verdes, colocarlo debajo del último verde. ¿Sí? Acá vemos que es toda esta secuencia. Abro comilla
y tengo, lo voy a hacer con A, vale, 2 puntos, dejo un espacio para que no esté pegado, cierro de nuevo con una comilla simple y coloco A. De esta manera, cuando lo ejecute, primero va a asignar el valor 10 a la variable A, me va a pedir, el igual está en el 0, aquí, Profe, sí. ¿cómo elimino el cuadro verde? Se me puso en otra dirección, no lo puedo corregir. Creo que con delete. Espérame. Creo, ¿eh? Ya sé. Uno lo tiene que agarrar al recuadro y llevarlo aquí abajo a la izquierda a esta cesto de basura. Bien, gracias. Siempre me olvido de esa funcionalidad. Está rota la tecla del 0. Bueno, te pego el igual y vas a copiar, pegar. Ahí está, justo. ¿Hay otro igual? No, no hay otro igual. O ingresaste muchas veces 0 o ingresaste muchos igual. Bien, esto cuando lo ejecutemos, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a ver rápidamente que va a pasar esta parte, por eso no me gusta mucho este paso a paso. Creo que hay el otro paso a paso de... Este es un poco más... Ahí está. Comenzar, primer paso. Ahí está. Acá podemos ver los dos. Vamos a... Ahí está, un poco mejor. Aquí están A igual a 10. Lo que va a hacer es darle el valor 10 a la variable A. Justamente acá tenemos lista de variables. Que si lo abrimos, muestra la variable A, que podemos ver qué valor tiene. Después, es el primer paso. Ahí está. Ahora continuar. Avanzar un paso. Toma el A igual a 10. Avanza un paso. Lo que hace es leer el texto. Lo ejecuto. Ahora sí voy a esperar que yo ingrese. Luego, texto cualquiera. Acá me dice escribir hola texto. Avanzar un paso. Me escribe hola o. Y luego avanzar un paso. Lo que va a hacer es escribir vale 10. Toma el valor de la variable y después finaliza. Ejecución finalizada. Y listo. Fíjense que cada uno de estos pasos nosotros le vamos dando, indicando qué es lo que va a ir haciendo. El tema del igual que está fallando, van a tener que verlo porque el igual se usa tanto. Acá como operador y funciones creo que está el... No, entonces me pensé que estaba. Sí, ahí más abajo está. Ahí está el Sí, igual, acá está. Acá hay un igual.
Sí, el tema del teclado, pensar en buscarse otro o repararlo. O si es notebook con el teclado USB, porque sin el igual no vamos a hacer mucho. Bien, hasta ahora, ¿alguna falla? Todo normal, ¿no? Sí, profe, todo bien. Por el momento sí, Bueno, profe. a mí me ocurrió una falla. Se me cerró el PCI. Profe, no sé qué ¿Sí? toque, me sello todo. Sí, yo no hice nada tampoco y se me cerró, así que estamos en las mismas. Ah, se cierra acá, se cierra. Si no lo guardaron, se guarda. No se cerró, correcto, sí, se guarda lo último, así que PSI está preparado para eso. Me parece que como tiene tantas animaciones y esas cosas, también se puede. Pero este programa lo pueden guardar con el botón de guardar, como todo editor de texto. Lo pueden guardar en donde ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a ir a documentos. Lo voy a guardar. Fíjense que por defecto me ponen el nombre del algoritmo que yo le puse. Lo voy a decir que sí, me lo guarde ahí. Y el archivo PSC. Esa es la extensión. Ahí ya lo guardo, está guardado y están seguros de que funciona. Si yo voy a documentos, que está este aquí, yo puedo abrirlo con, voy a elegir, bloc de notas. Y fíjense que me aparece exactamente lo mismo que tengo en PCInt. PCInt me agrega los colores, pero el texto que yo guardo es archivo de texto, un texto común, archivo plano, archivo de texto. Por eso podemos decir que con el bloc de notas podemos hacer alguna que otra programación, pero no tenemos número de línea, tenemos otras cosas que no hay. Sí tenemos cortar, pegar, buscar, etcétera, pero sin número de línea y otras cosas más se nos va a hacer complicado. Pero para Profe, que sí, a mí me da opción de guardar todos los archivos, algoritmos en pseudocódigo o archivos de texto. aquí, Sí. sí, sería algoritmos en pseudocódigo. A ver, por defecto el PSC. Ah, y la extensión del nombre es la que le Sí, puso. Disculpe, debería ser profe. archivo de texto común, no debería cambiar. ¿Sí? Sí, sí. Ujú. Profe, ¿me puede explicar de vuelta cómo lo he guardado? Recién termino de volverlo a hacer al código. Bien. Tenés que hacer clic aquí en guardar. Sí, Yo voy a hacer clic en guardar como, porque si pongo guardar no me aparece nada. Pero vos bien. tenés que hacer clic en guardar si no lo guardaste ahí. Yo voy a hacer guardar como para que me muestre la misma pantalla que si haces guardar. Acá vos elegís dónde lo querés guardar. ¿Sí? Escritorio, documentos. Les sugiero que vayan creando una carpeta de la materia con la fecha si quieren o con número de programa para que puedan ir haciendo, ¿vale? Para ir teniendo bien guardados los archivos porque si no se les va a hacer despiole. Aquí va el nombre del programa. Por defecto me utiliza el mismo del algoritmo, pero si quiero darle otro nombre lo puedo colocar aquí. Pero sí va esta extensión, el PSC, como para identificar que es archivo de PSInt, código de PSInt. Bien. Puede ir con todos los archivos, algoritmos de pseudocódigo o archivo de texto, casi no cambia. Lo que cambia es que lo que nos muestra aquí. ¿Ves? Si pongo todos los archivos me muestra todo. Si pongo pseudocódigo, nos muestra este pseudocódigo y si tengo Bien, texto, nos lo dejo muestra en solo todos el los texto. archivos, entonces, más recomendado. Sí, lo importante es esta extensión, el punto .psc, Bien, para saber, para que después, cuando le haga doble clic, te utilice el PSInt. bien. O vos le asignás que sea el PSInt, porque yo lo tengo con, creo que no lo tiene asignado. A ver si yo doble clic. No, me pregunta qué utilizar y puedo acá tengo que indicar. Uy, Internet Explorer. No.
¿Qué hice? Guárdelo de nuevo, profe. Sí, puse lo que no tenía que hacer. Bueno, pongo lo de nuevo. Cualquier cosa. Ahí está. Bueno, es Windows, siempre hace lo que quiere. Bien, por ahora, para empezar, más que suficiente, no pretendo darles mucho más, simplemente porque Jorge tiene que avanzar con la teoría. ¿Cómo quedan? Yo sé que tienen los miércoles y los sábados, pero vi las comisiones A y B. ¿Cómo se dividen con las comisiones? ¿Cómo van a...? Porque vi semana A, semana B, yo también estoy medio perdido con eso. Tengo entendido que este miércoles tienen Ah. los de la comisión A y el sábado tenemos los de la comisión B. Y en la semana que viene, el miércoles tenemos la comisión B y sábado tiene comisión A. Bien. Pero este sábado es feriado. 2 de abril. Bueno, vamos a ver si... bueno, van a retomar el miércoles. Sí, va a tocar feriado, sí, sí. Después esta Semana Santa. Por lo menos el viernes cuando tengan de nuevo conmigo, los de la comisión A creo van a ver tema nuevo, pero los de la comisión B no, así que ya vamos a ver cómo podemos equiparar un poco eso. Voy a ver qué es lo que le dio Jorge como para tener esa práctica, pero también un poco medio de teoría. Él seguramente va a estar con el tema de variables, etc. Vamos a empezar con los algoritmos. Creo que también empieza con algunas estructuras de programación, pero empezamos con eso, con variables, estructura de programación y empezar a pensar cómo solucionar algunos problemas. Con eso vamos a empezar. Bien, y lo que quería decirles del teclado, esta es una distribución del teclado en España. O sea, a nosotros en Latinoamérica, cuando compramos teclados en español, nos vienen en dos formatos, o en español de España, o el español latinoamericano, que uno puede decir, nunca le vi la difereña, pero hay mucha diferencia. El teclado de español de España, para lo que nosotros vamos a usar, el igual, la comilla, bueno, la ñ, todo eso está en el mismo lugar de siempre, pero lo que cambia es esto, los corchetes y las llaves. En los teclados de español de España, si está bien configurado, nosotros para acceder a esa tercera tecla, tenemos que utilizar el Alt-GR. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando les digo en ejemplo esta, la tecla más y el asterisco. Cuando nosotros presionamos esa tecla así nomás, nos muestra el más en pantalla. Cuando usamos el Shift y esa tecla, vemos el asterisco. ¿Sí? Ahora, ese tercer carácter que está en la tecla, lo accedemos a través del Alt-GR. Entonces, estos azules que vemos acá, van a ser accedidos a través de la tecla Alt-GR. Nosotros en programación usamos mucho las llaves y los corchetes y los paréntesis. Los paréntesis siempre están aquí en el 8 y en el 9. En el teclado inglés están en el 9 y en el 0, también cambia. Pero en los españoles están en el 8 y en el 9. Pero los corchetes y las llaves están aquí, en el español de España. A veces vamos a usar este sombrerito, que este rojo es porque son caracteres que necesitan una vocal o alguna otra tecla. O sea, es apretar esto más otra tecla y le coloco un sombrerito a esa letra, a esa tecla. Pero si hacemos el sombrerito con el Shift y un espacio, lo deja así nomás. Este sombrerito es útil porque hacemos las potencias con esto. Mayor, menor se usa mucho hasta aquí. Fíjense acá en el teclado español de Hispanoamérica. Fíjense, los corchetes y las llaves están juntos y están sin el Alt-GR.
Las llaves podemos utilizarlas sin apretar Shift ni Alt, directamente tal cual está, utilizamos las llaves. Con el Shift vamos a los corchetes, y con los Alt-GR vamos a otras teclas que utilizamos menos. Digamos, a la hora de programar, es bueno que se fijen que tengan un teclado español de España. De Latinoamérica. Tiene esas pequeñas diferencias, pero esa diferencia a la hora de escribir, que uno escribe seguido, la empieza a sentir, empieza a darse cuenta. Por eso también vi que le sugería al 61, al 64. Esa del código ASCII es de la época de OS. Sigue funcionando en Windows, pero en otros sistemas operativos ya no te funciona. Además porque justamente con el Alt-GR accedes al resto de las teclas. Todo lo que necesitamos para escribir está en el teclado. No necesitamos ningún alt para nada. El arroba está aquí. No necesitamos el alt 64. Está todo aquí. Incluso en el teclado de inglés tenemos para poder escribir la ñ sin ningún problema. No hace falta los alt. ¿Cómo ver eso? Creo que en configuración, creo que dispositivos o la región, uno de estos dos va a ser, veamos, dispositivo primero. Escritura. No, no esta escritura, la otra escritura. Esta es para autocompletar. Ah, no. Configuración de teclado, configuración avanzada. Esto. Aquí uno configura el español de latinoamericano o el inglés. Entonces, si tienen bien configurado esto, la tecla que ustedes ven en el teclado debe coincidir con lo que ustedes quieren escribir. No sé si alguna vez se les pasa que escriben la llave o el corchete y le aparece otra tecla, porque no está bien configurado el teclado. Pero si el teclado está bien configurado, deberían poder escribir bien según lo que ustedes están viendo en el teclado. Sí, acá es otra cosa. Por eso es muy importante tener bien configurados los teclados, porque en uno, que si usan les aparece esta comilla, que al final no aparece nada porque tenemos que apretar un espacio o algo, porque es la tecla de acento esta. Apretamos esta y después la A y nos acentúa la A. Esta y la O nos acentúa la O. Pero si vamos al teclado de Latinoamérica, ese nos aparece una llave. Y si vemos en el teclado una llave, pero cuando vemos en pantalla que sale una comilla o no nos sale nada, decimos acá hay algo que está mal, es porque hay que configurar bien el teclado. Es muy importante. Con el tiempo esto es menos dolores de cabeza. Yo prefiero, si tenemos teclado en español, que sea la configuración latinoamericana. Y si me llega a tocar un español, lo configuro en latinoamericano porque ya lo tengo memorizado con este. Bien, bueno, por hoy vamos terminando la clase. Así que la clase del viernes, algunos van a tener la teoría, otros no. Voy a ver qué es lo que vieron con Jorge. Vamos a practicar sobre lo que le dio Jorge, así que una pequeña introducción les voy a dar como para poner al día los de la otra comisión. Capaz que tengamos que ir haciendo eso en el transcurso de las clases, porque una comisión va a estar un poco más avanzada que la otra, pero vamos a ir haciéndolo de a poco. En cuanto a máquina, ¿qué es lo recomendable tener? Para hoy, para lo que estamos por hacer en el Laboratorio de Computación 1, no hace falta la gran máquina con un procesador i3 y 5 de 4 GB, suficiente. 4 GB de RAM, un Core i3 o i5, o los similares de AMD, suficiente. Ya para la otra clase que necesitamos, usamos el Visual Studio, y en Laboratorio 3, que hacemos más desarrollo web, por lo menos necesitamos 8 GB de RAM. Ahí sí necesitamos una buena cantidad porque los procesos que van a funcionar después van a ser bastante pesados. Hoy, 4 GB de RAM
Bien. Eso sí, durante el streaming hay algunas máquinas que se ponen pesadas. Eso también hay que tener en cuenta. Así que bueno, los libero por la clase de hoy. Y nos vamos a estar viendo el viernes. Vamos a seguir programando. Es lo que vamos a hacer en esta materia. Plantear problemas y ver qué soluciones podemos darle a los distintos problemas para ir entendiendo cómo escribir código, cómo pensar en esos términos. Perfecto, Bueno, profe. profe, Nos vemos. gracias. Bien, profe. Estamos viendo. Bien, profe, muchas Hasta gracias. luego. Chao, profe. No, profe. Hasta luego. Profe, tengo una duda.